Bienvenida a Damas para Cristo Internacional. Estamos aquí con Jorge y Rosa Gutiérrez de México, pastores misioneros y personas ungidas por el Señor que nos va a dar una enseñanza de 3 partes sobre la intercesión, que es tan clave al reino de Dios y éxito en cualquier ministerio y cualquier vida. Entonces, la primera parte nos va a dar a Rosa y voy a dejar hora con Rosa. Rosa. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que ustedes tengan en su casa o lo estén viendo este programa. Les queremos dar la bienvenida y gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy quería compartirles precisamente acerca de la intercesión. ¿Qué es lo que es la intercesión? Y me gustó una frase que acabo de escuchar de una personita, una mujer que estaba hablando este tema de intercesión también. Dice así: toda intercesión es una oración, pero no toda la oración es una intercesión. Entonces, otra vez que se nos quede bien grabadito, toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Nosotros podemos orar, a veces nada más oramos para decirle: Papi Dios, te doy gracias por estos alimentos. Es una oración, pero no estamos intercediendo por la comida, ¿verdad? Nos ponemos en la brecha. Bueno, pues eso, que se nos quede bien clarito. Y antes de continuar, me gustaría darles una serie de escrituras precisamente para que nosotros vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Y bueno, si tú acostumbras tener tu Biblia y leer la Biblia acompañado con nosotros, yo te invito a que lo hagas. Para mí la lectura y la meditación de la palabra de Dios es de suma importancia, es lo que te mantiene con vida. Ahora vámonos a Isaías 59, 15 al 17. Y si tú dices: no tengo mi Biblia, páusale tantito, ve, toma tu Biblia y quítale la pausa y continuamos. Que esto es lo más bello del internet, que podemos agarrar nuestra Biblia, sentarnos, pausarle, repetirle y hasta que podamos entender lo que estamos hablando. En Isaías 59, verso 15 al 19 dice: sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo lo que abandona la maldad. Fíjense lo que dice, ¿eh? Se ataca a todo lo que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlo con su brazo fuerte, sosteniendo por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divino. Una palabra aquí. La verdad dice aquí que desapareció. Y lo más importante y lo que a mí me impresiona es que dice que se ataca al que abandona la maldad. No sé si te pasa a ti, pero en el momento de que tú decides servir al Señor, como que viene el ataque del enemigo sobre las personas que decidieron vivir una vida tranquila, vivir una vida en justicia, en verdad y en amor. Sin embargo, dice aquí, el Señor lo miró y se desagradeció. ¿Por qué? Porque miraba que no había justicia. Pero una de las cosas que me impresiona aquí, estaba asombrado al ver que nadie, eso me impresiona, como en todo el mundo, alrededor del mundo, no había nadie que detuviera esa injusticia, esa maldad. No había quien intervenía para ayudar al oprimido. Intervenir es justamente la palabra que estamos hablando de intercesión. Ahorita vamos a explicar lo que es la intercesión para vida que podamos entender. Pero quiero que te quede claro. Dios buscó y no había. Había injusticia y no había quien ayudara al oprimido. ¿No te pasa que hoy en día volteas a tu alrededor y de repente ves a aquel que se está cayendo, aquel otro que necesita ayuda? Pero lo que más se hace es bla, bla, bla.
es criticar, contender, chismear. Sí, estamos interviniendo, pero no para la bondad, el amor o la misericordia, sino que se está atacando la bondad, se está atacando al amor y no hay justicia. La crítica, el chisme, la contienda ha tomado. ¿Y sabes qué? Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos, que nosotros trabajemos de su lado. Sin embargo, Dios busca personas que intervengan, que se pongan en medio de uno y de otro para ayudar al oprimido. Esto es algo que quiero que quede en tu mente, en tu corazón, para que podamos entender. Dios está buscando. Si te vas al libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, fíjense, en esta vamos a encontrar algunas palabras interesantes. En Ezequiel, capítulo 22, verso 30, dice, busqué entre ellos a un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor de los ejércitos. O sea, Dios busca entre tu zona, a lo mejor, ahora, en estos días, en estos tiempos, entre tu nación, entre tu pueblo, entre tu comunidad, entre la escuela, entre papás, mamás e hijos, tanta contienda, tanta división, pero Dios está buscando a una persona que se levanta y haga muralla. Y en esta escritura, una de las cosas que quiero que esté en tu mente, hablando de la intercesión, es que Dios buscó hombre que levantara murallas, que levantara un muro. Los muros protegen, los muros ayudan, los muros nos protegen de cualquier dardo. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Solamente ahorita quiero señalar las escrituras. Vámonos a Isaías, capítulo 61, en el verso 4 al 6. Vamos a ver ahí otra escritura que nos dice, reconstruirán las ruinas antiguas, repararán ciudades destruidas hace mucho tiempo, las resucitará, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán con los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. En esta escritura, que parece ser diferente a las demás, porque en una levantas murallas, en otra estás buscando Dios, alguien que se ponga entre uno y otro para ayudar al oprimido, pero en esta dice algo que va más allá de solamente una oración, sino más allá de la oración. Una intercesión, alguien que se pare delante de Dios a favor de otro en necesidad. En Isaías 61:4 dice, reconstruirán. Reconstruirán requiere tiempo para edificar, material y lo que uno quiera. Reconstruir es algo que fue construido, pero que se cayó. Eso es como ponerte en la brecha porque necesitas a alguien que levante aquello que ya se había perdido. Entre nosotros los cristianos, como ya somos cristianos, ya conocemos a Jesús, ya tenemos al Señor en nuestro corazón, la mayoría de los tiempos pensamos, esta persona ya es cristiana, no me necesita. Se cayó, se tropezó, pisémosla, echémosla abajo. Pero la Biblia dice, reconstruirán las ruinas antiguas. A alguien que se ponga y que se ayude a levantar aquel que cayó, no el que no se ha levantado, al que cayó. Necesita Dios alguien que reconstruye. Reparar quiere decir que fue dañado, fue lastimado, fue herido y necesitamos a alguien que se pueda levantar, a parar y a levantar. Hace tiempo. Y otra cosa, a resucitar. Eso es impresionante. Resucitarán. Wow, yo no había pensado, ni me había puesto a pensar que una persona pudiera levantar a alguien
que prácticamente se siente muerta. Pensando en eso, hace muchos años atrás a mí me pasó que yo pensaba que realmente espiritualmente me estaba muriendo. Yo pensaba, no quiero llegar al fin de que me voy a morir. Solo que yo hice, clamé a Dios, me sostuve de su mano y busqué a alguien que estuviera cerquitas de mí y le dije, ¿sabes qué? Yo siento la muerte, pero la muerte espiritual. Yo no quiero morirme. Y me agarré de esta persona y estuvimos orando juntas. Tenía a alguien que se levantó conmigo para resucitar algo que parece que se había perdido dentro de mí. Otra de las palabras que dice aquí, alimentarán, quiere decir a alguien que está dispuesto a darle alimento al que no tiene. Muchas de las veces no podemos nosotros darle el alimento físico, pero podemos orar para que el alimento espiritual le llegue a esa persona cuando la persona pierde su fe. Y la otra es aran sus campos. Para arar quiere decir que toma un tiempo para abrir la tierra, las zanjas, hacer una zanja y poder poner una semilla en el campo de una persona. Se necesita alguien que se pare en la brecha. Esa persona que se para en la brecha es la que está arando, golpeando la tierra, abriendo el camino para que la palabra, la semilla de la palabra de Dios pueda ser sembrada y pueda producir en ella. Y luego dice, y cuidarán sus viñedos. Quiere decir que esa semilla cayó, pero se necesita también mantenerse firme en oración, compartiendo la palabra, que es la oración, ¿verdad? No toda intercesión es oración y no toda la oración es intercesión. Entonces se necesita alguien que esté ahí constantemente. Y ahorita vamos a hablar sobre el por qué todos estos encajan en un intercesor. Y vamos a seguir leyendo otra escritura. Si nos vamos a Isaías 58, 12, dice así, volverás a levantar viejas ruinas. Volverás a levantar viejas ruinas. Esas viejas ruinas es donde parece que ya no hay nada. Parece que ya se acabó. Parece que ya fue destruido. Parece que no puedes hacer nada. Pero dice, volverás a levantar viejas ruinas, cimientos desolados por generaciones. Y fíjate cómo te llaman. Te llamarán reparador de brechas. Un reparador de brechas. Te lo voy a poner en dos, lo voy a leer en dos versiones, porque esta es la palabra para todos. El mensaje se llama. Entonces, dice repoblador de lugares ruinosos. Voy a verlo en la Biblia que se llama Oro, que es muy similar a la Reina Valera. Los tuyos, dice así, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serán llamados reparador de portillos y restaurador de viviendas. Esto está hablando de personas que restauran, que sanan. Nosotros no podemos ir y forzar o obligar a las personas a que reaccionen a la oración o a la intercesión o que reaccionen a la palabra de Dios y que cambien su manera de pensar. No, no podemos hacer eso personalmente de manera de estar detrás de las personas y estarles a dice y dice. Pero cuando tú vas delante de Dios, cuando tú reparas el corazón de las personas en tu casa, en oración, en intercesión, en buscar cómo reparar esas brechas, oyendo a Dios para que te dé una palabra, entonces tú puedes ir con las personas y las personas van a abrir su corazón para recibir la palabra de Dios. Hay otra escritura que me gustaría leerles antes de empezar a explicar un poquito sobre dos cosas, que es el muro y la brecha. Pero vamos al Salmo capítulo 2, versos 7 al 12. Si en todas estas ustedes se fijan, Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha. Dios está dando instrucciones de te levantarás, harás, serás llamado sacerdote del Altísimo, vas a levantar muros, vas a restaurar. Dios nos está hablando acerca de esto. Entonces vamos a ver en este Salmo. El rey proclama el decreto. Esta me encanta, esta escritura. El rey proclama el decreto del Señor. Y el Señor me dijo, tú eres mi hijo,
hoy he llegado a ser tu padre. Esto me impresiona. Y fíjense lo que dice, solo pídelo y te daré. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran olla de barro. Voy a hacer una pausa en este porque todavía quiero leerles un poquito más. Pero vean lo que dice. El rey proclama. Si ustedes leen este salmo antes, había como un pleito entre las naciones. Reyes queriendo romper muros, fortalezas en contra del pueblo de Dios. Queriendo hacer daño, queriendo hacer mal. Pero Dios dice, el rey proclama el decreto del Señor y el Señor dijo, Dios dijo, tú, y te voy a señalar así, tú. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre y solamente se requiere que tú quieras. Hoy dijo, he llegado a ser tu padre. ¿Qué es lo que dice? Solo pídeme y te lo daré. Como herencia, las naciones. A mí esta escritura, ¿cómo me ha gustado? Porque dice, pídeme las naciones. ¡Wow! Si nosotros de veras tomáramos a Dios como lo que Él es, pedirle las naciones. ¿Entiendes? Pedir las naciones. O sea, me dio todo el poder, la autoridad y solamente tengo que pedir las naciones. Por herencia. Y toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro. Las quebrarás. O sea, no hay arma forjada contra nosotros realmente que pueda prosperar. Tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos la palabra de Dios para que vayamos y tomemos posesión de lo que es nuestro. Con vara de hierro y la harás pedazos como si fueras olla de barro. La harás pedazos, la destruirás. Como dije, estamos hablando, déjame ver si lo puedo poner aquí, porque algo que está impresionante, le voy a sacar todo este salmo porque la verdad es que me gustaría podérselos decir completito. Si ustedes lo tienen ahí en su casa, de verdad, abran el Salmo 2 para que lo podamos leer la primera parte, porque yo no quería leérselo por no tomar tanto tiempo. Dice, pero vean lo que dice, ¿por qué se enojan todas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Vean lo que dice. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de sus ungidos. ¿Ah? ¿Cómo ves? Se levantan en contra del pueblo de Dios, contra los ungidos de Dios, pero Dios dice, hey, espérame, hoy tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Solo pídeme y te voy a dar. Pídeme y te voy a dar. Y luego dice, lo quebrarás con vara de hierro y la harás pedazos como si fuera olla de barro. O sea, toda conspiración que el enemigo se levanta en contra de ti, Dios ya te dio el poder, la autoridad para hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Solo hacerlo. Pero si tú y yo no conocemos y no sabemos, y somos flojos, a veces somos flojos. ¿Por qué? Porque toma tiempo pararte en la brecha. Toma tiempo orar, toma tiempo interceder, toma tiempo levantarte y ver lo que Dios está hablando. Voy a seguir leyendo en el Salmo, en el verso 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Queden advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. Y no sea que se enoje, hablando de Dios, y sean destruidos en plena actividad.
porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todo el que se refugia en él. O sea, como hijos de Dios, nos dio toda la autoridad. Podemos despedazar con vara de hierro cualquier arma que el enemigo levante contra nosotros. Y como dueños del cielo, la tierra y el universo, tú y yo podemos establecer el reino de Dios en el lugar que tú y yo querramos. Bueno, esa es una parte, pero ahora vamos a ver otra, porque quiero que oigamos todo esto para luego jugar con todas estas palabras. Jugar me refiero a meditar, porque no quiero que pienses que estamos jugando para hacerle daño a nadie, no, sino que jugando las palabras, meditándolas, pensándolas, viendo lo que Dios dice, qué piensa Él de mí, cómo las voy a llevar a cabo, qué tengo que llevar a cabo, qué es lo que voy a hacer. Por eso yo digo jugar, no es que estoy hablando de tomar en un desorden las palabras. Primera de Reyes 3:5 dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Pídeme y yo te lo voy a dar. ¿Qué quieres? Solo pídeme. Entonces pensando, Dios me llamó su hija. ¿Te llamó tu hija, su hija? ¿Te llamó a ti su hijo? Y dijo, yo soy tu padre, pídeme y yo te voy a dar, pídeme. Entonces, si nosotros solamente vamos con papá y le pedimos, Él nos va a dar. Jeremías 33:3, Él nos dice, pídeme y te daré. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Para qué nos enseñaría Dios cosas grandes, difíciles que no conocemos? Porque cuando vamos a la intercesión, no todo lo sabemos. Cuando vamos delante de Dios y vemos, yo no sé lo que pasa en China, oigo, pero no todo lo que oigo es verdad. México, Estados Unidos, nos dicen esto y aquello y un montón de cosas, pero de repente resulta que no es verdad. Me acuerdo que un día miré un noticiero, sacaron una parte de un artista y hubo un pleito, un conflicto y lo pasaron así de cajón. Y ya después que ya cortaron, pusieron, pegaron, la cosa era totalmente otro rollo. Ya no fue lo mismo. Una persona quedó mal cuando no debería de quedar. O sea, transforman para que las noticias suenen buenas, bonitas y agradables a los oídos de los oyentes. Entonces, lo que pasa en China, lo que pasa en México, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en mi familia, en mi casa, en la iglesia, no siempre es lo mismo. ¿Cómo le voy a pedir a Dios con sabiduría si no lo sé? Pero cuando tú vas delante de Dios, dice aquí, esa noche, no todas las noches, esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo voy a dar. Entonces, hay tiempo donde nos acercamos a Dios para ponernos en la brecha y de eso que vamos a hablar, mi esposo va a compartir un poquito sobre eso, porque cómo llegamos al Padre cuando no sabemos las cosas. Yo más medio le voy a mencionar si me queda tiempo. Pero Jeremías dice, pídeme y te daré también. Clama a mí, clamar, pedir, y yo te responderé. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Cuándo? Cuando estás en la presencia de Dios, cuando te acercas a Él, cuando tomas el tiempo, cuando estás esperando, cuando estás orando, cuando estás intercediendo. Pídeme, clama a mí, yo te voy a responder. Y como hijos podemos pedirle. En Mateo 6:22 al 23 también nos dice, estamos ahorita tocando el punto del pedir. Dice, luego la hija del rey también llamada Herodías entró, fíjense, esto me encanta. Esta escritura es la historia de la hija de Herodías, la cuñada de Herodes, que fue y la puso a que bailara, y Herodías estaba tan enojado porque Juan el Bautista le decía, estás pecando.
y él ya no quería huir. Entonces Juan estuvo en la cárcel y la hija en el cumpleaños de Herodes empezó a bailar y al rey le fascinó lo que le hizo. O sea, yo lo comparo con Dios. Cuando tú vas delante de Dios y le danzas, le cantas, le adoras, lo halagas a Dios y Dios se derrite y dice, pídeme y te voy a dar lo que quieras. Un hombre lo hizo, ¿cuánto más mi papi? Que dice, luego la hija del rey también llamó a Herodías, entró y bailó una danza que le agradó mucho a Herodes y a sus invitados, no nomás a Herodes. Y lo dice, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, el rey le dijo a la muchacha, yo te lo daré. Incluso le juró, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Entonces, como hijos de Dios, un hombre hizo eso. ¿Cuánto más haría Dios cuando tú le agradas, amando, siendo misericordioso, guardando sus mandamientos? Cuando tú le dices, tú eres Dios. ¿Y cómo le decimos a Dios que tú eres Dios? ¿Solo con palabras? Ay, a veces las palabras no todo el tiempo hablan la verdad, pero mi palabra acompañada de mis acciones conforme a lo escrito por Dios, eso le agrada a Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, le danzamos con buena actitud, viviendo una buena actitud. Le cantamos cuando usamos misericordia y bondad y todas estas cosas, y Dios, el oído de Dios está así atento a lo que estás diciendo. Y entonces Él dice, pídeme lo que quieras. De hecho, te he dado el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y Él dice, pídeme y yo te voy a dar las naciones y una vara para que destruyas al enemigo y lo hagas pedazos. O sea, ya nos dijo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Y aquí está, mira, toma la autoridad. Nos dio todo el dominio y la autoridad para pisar, aullar sobre serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Podemos entrar al trono de la gracia conforme Hebreos y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Se necesita tiempo. Y Herodes le dio todo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cualquier cosa que nos haya? Habiendo visto todo esto, Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha. Déjame agarrar los puntos claves que quiero agarrar en todos estos versículos que hemos visto, porque vemos entonces que no había justicia, no había quien se interviniera para ayudar al oprimido. Dios buscaba, aquí estamos hablando, un intercesor, alguien que lo vemos aquí, alguien que mediara entre uno y otro. En Ezequiel vimos que levantaras muros e hicieras brecha. Pero ¿con qué se come la brecha? ¿Es un dulce? ¿Es un pastel? ¿O qué es brecha? Ya ves, a veces hacen pan y les ponen nombre, como la novia, pues, ¿verdad? Compras un panecito y le llaman la novia. Bueno, aquí a lo mejor es un pan. No, no es un pan. Una brecha. Bueno, pues yo me imagino que una brecha es esto. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es la brecha. Pero buscaba a alguien que intervenía para ayudar al oprimido. En Ezequiel levantas muros y otra vez habla de la brecha. En Isaías 61, pues nos habla de reconstruir, reparar, resucitar, alimentar, arar, cuidar. Todas estas son palabras que utiliza para una persona que se llama intercesor. Todo eso hace una persona que es un intercesor. También le llamamos reparador de portillos. Un reparador de portillos necesita mezcla, necesita cemento, necesita bastante ladrillo, varias cosas, varios materiales y tiempo y trabajo. Dice, pídeme y te voy a dar como posesión tuya las naciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que es la muralla. La muralla viene siendo un muro, pero ¿para qué es la muralla? Dice aquí, la muralla, se denomina muralla un muro cerrado,
para proteger y defender, las palabras claves, proteger y defender determinado sitio. Entonces, un intercesor, Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha y no lo encontró. Alguien que se pusiera entre medio. Entonces, él busca quien se haga un muro alrededor de donde hay un problema, una dificultad. Pídeme y te daré las naciones como posesión tuya. Ok, Dios busca que hagas muralla. ¿Con qué vamos a hacer muralla? ¿Cómo levantas esos muros? Esos muros solamente se pueden levantar con la palabra de Dios. Cuando tú, por eso es la intercesión, es oración. Entonces, cuando tú estás proclamando, estableciendo la palabra de Dios sobre cierta situación, sobre cierto problema, levantas muros, protegiendo a la persona con la palabra de Dios. Es escudo alrededor nuestro. Dios es escudo alrededor nuestro. Pero cuando tú haces proclamaciones y estás llamando la palabra sobre esto, dice la palabra, piensa en todo lo bueno, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso piensa. Lo que nosotros hablamos se establece, cada palabra de nosotros es una semilla, es una palabra, y con la palabra de Dios levantamos muros. De hecho, en Josué me encantan esas escrituras a mí, pero Josué 1:8 dice, medita en este libro de la ley para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Quiere decir que yo levanto esos muros de protección con la palabra, meditando en la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, estableciendo la palabra de Dios como el reino que protege alrededor mío, y estoy levantando esos muros en oración. Ahora, dije antes, no todo el tiempo sé. Bueno, en el libro de Corintios nos habla que cuando tú hablas al Padre, tú, no todos los demás, tú hablas en lenguas, conforme el Espíritu de Dios te da que habla. Y hablas al Padre, no a los hombres. Y muchas de las veces le doy gracias a Dios por el Espíritu que nos fue dado, que tú y yo podemos ir delante de Dios y levantar a una persona y dejar que el Espíritu de Dios interceda por nosotros, como lo dice en el libro de Romanos, que el Espíritu de Dios interceda por nosotros. No sabemos pedir, pero el Espíritu sí sabe. Entonces, cuando nosotros levantamos también esas murallas, es cuando estamos hablando en el Espíritu. Orar. Yo te voy a contar un testimonio que me acaba de pasar. Cuando en estos días pasados había una personita que necesitaba ayuda. No puede descansar porque su mente siempre está en muchas palabras que lo atormentan. Atormentan a esta persona. Y no podía dormir, prefería constantemente estar aquí y allá, haciendo aquí para allá, pero no quedarse acostado, porque en el silencio, no podía dormir, había silencio afuera, pero aquí en su alma no había silencio. Y yo dije, es tiempo de practicarlo, vamos a hablar, vamos a ver. Y entonces dije, ok, vamos a orar, y empecé a darle palabras, si tú le permites, Dios te hace libre. Dios puede guardarte. Hoy tú vas a descansar, tú vas a acostarte y te vas a dormir y vas a dormir en paz en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Me dejas orar por ti? Pues es que no sé, es que no puedo. Vamos a ver, porque yo sé que Dios sí puede. Y me senté con esta persona y se acostó y empecé a orar. Empecé a orar en el Espíritu, en lenguas. Primero, di la palabra que me entendiera. El que habla a los hombres tiene que hablar en el entendimiento, que la persona te entienda. Primero, edificas el alma, si estás directamente con la persona, edificas su alma con palabra de Dios. Le das versículos, le das la palabra que necesita escuchar, que lo levante, que lo fortalezca, que lo edifique, que lo restaure. No le vas a decir, eres un inservible, por eso te pasa lo que tú... Porque no estás levantando. Da palabra de aliento, palabra que edifique, palabra que restaure. Una vez que haces eso, ahora dejamos que el Espíritu Santo haga el resto. Empecé a orar en el Espíritu. Oré y de repente empezó bien, quedó
bien dormidita esta personita. Se durmió. Apenas lo volví a ver y le pregunté, ¿cómo te sentiste? Oh, yo tenía tiempo con él, oraba. De hecho, estaba durmiendo en el piso y dice que estaba su otra personita con él y dice, nunca había dormido en una cama tan cómoda. Y le dice, hey, dude, no dormiste en cama, dormiste en el suelo. Dice, pero no, yo tenía mucho tiempo sin dormir así. Esta cama sí era cómoda. Dijo, no, fue lo que hicieron esta persona por mí. Sorpresa, la intercesión, el orar, edificar su alma y luego dejar que el Espíritu de Dios, tuve que levantar esa muralla alrededor para que esas palabras que constantemente le acosaban, lo dejaran en paz y fue libre esta persona. Entonces, vea lo que es la brecha. Vamos a mirar aquí. ¿Qué es la brecha? La brecha es una abertura o ruptura irregular en una superficie. Es un espacio abierto, especialmente la que un ejército hace para defenderlo de sus enemigos. Dos cosas diferentes. Brecha es una abertura que a propósito se hace para ser guardados del enemigo. Tú la haces, esa brecha. Haces una zanja y te puedes meter dentro de esa zanja. Cuando el enemigo no te divisa, no puede golpearte porque estás ahí, pero tienes que estar antes de llegar al lugar que tú estás sitiando o guardando para que no sea atacado, para que el enemigo no entre. Ese es un tipo de brecha. La otra brecha es la que, como dice reparador de portillos, es la brecha o el hoyo que se hizo en una pared y que tú tienes que reparar. Entonces, hay dos tipos de brecha. La brecha que el enemigo hizo, como en este caso, la que esta personita tenía en su alma, esa brecha, ese hoyo, esa mente que estaba cautiva, atada, que tú necesitabas repararlo. Orando, haciendo muralla, restaurando. ¿Se acuerdan en Isaías? Miramos restaurar, reedificar las ruinas antiguas. Pero para hacer brecha necesitas detenerte, pararte y hacer un vallado donde tú puedas proteger y no se lleva 1 minuto ni 2 minutos. Por eso la intercesión es una oración. La intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Tú puedes orar, pero no quiere decir que estás intercediendo. A mí me pasa que de repente yo digo, ay, me piden oración y ni siquiera oro por la persona en el momento y me voy y se nos olvidan, ¿no? No, yo decidí, por lo menos voy a hacer la oración en el momento, pero no, eso no es todo, porque no sana inmediatamente. Le preguntas, ¿cómo te fue? Ay, igual. Tiene la misma presión, tiene la misma fortaleza, tiene el mismo yugo, tiene el mismo dolor, no se fue. Pero cuando tú te quedas y estás orando, no me voy de aquí, como le pasó a José, fue José, el que estuvo parado y que se agarró del ángel, sí fue José, el que lo agarró y que dijo, Jacob, que se agarró del ángel y le dijo, no te voy a soltar, Señor, hasta que me bendigas. Y fue deslocada su cadera. ¿Por qué? Porque Dios le, hazte para allá, ya me tengo que ir. No me voy hasta que me bendigas. Ese es el tipo de intercesión, de clamor, de fortaleza que nosotros debemos levantar. Dios, no me voy de aquí hasta que yo vea a esta persona sana. No me voy de aquí hasta que esta persona duerma. No me voy de aquí hasta que se haga justicia para esto. No me voy de aquí hasta que hagamos eso. Una muralla, levantar muros, restaurar, sanar, reedificar. Entonces, el término brecha es una derivación bueno, eso no se lo voy a decir. Se utiliza para nombrar a una ruptura, requicio o abertura. Eso es lo que le llaman una brecha. Hay una brecha por donde nosotros vamos a llevarles a los niños un desayuno. Le llamamos una brecha porque hay un camino y un muro que está abierto y nosotros pasamos por la brecha
por esa abertura para hacer más corto el camino. Pero sabes que por esas brechas el enemigo puede entrar cuando nosotros dejamos en nuestro corazón esa brecha abierta, ese camino, ese muro abierto. Necesita un reparador de portillos que pueda restaurar. Podemos contar muchas historias, ¿no? Nehemías, cuando fue y estuvo clamando, estuvo orando, estuvo buscando la presencia de Dios y se dolía, ni siquiera estaba presente, pero cuando se dio cuenta que los muros estaban caídos, él lloró y gimió y estaba, ahora sí, levantando muros, clamando a Dios. Y Dios le abrió las puertas con el rey para proveerle su viaje, para que pudiera salir, el permiso para salir, provisión para el viaje, provisión para los muros. Cuando llegó allá, primero fue a supervisar. No era un ratito. El hombre se dolió en su corazón. Vio que había injusticia, vio que había derrumbado, vio que había brechas por donde el enemigo entraba, abiertas, donde entraban y destruían al pueblo de Israel, y él se dolió. Entonces, vemos aquí que para ser un intercesor necesitas tener misericordia, amor por las personas, amor por lo que falta a nuestro alrededor, está pasando en nuestra nación, y a veces en lugar de ok, vamos a levantar una brecha, un muro, para que esta persona que está pensando tan mal, está tan mal herido en su cabeza, necesita saber que hay un Dios que restaura, y tú y yo, que como somos hijos, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Puedo orar por fulano, por sutano, por mi nación, pero en vez de eso, criticamos al presidente, criticamos al gobernador, criticamos lo que hacen, criticamos aquí y nos mordemos. ¿Y sabes lo que hacemos? Actuamos justamente al revés. Estamos intercediendo para que el enemigo siga destruyendo. Estamos orando, porque cada palabra es una oración. Y cada oración se puede llegar a ser intercesión, porque te paras en la brecha. Te paras ahí restaurando muros o destruyendo muros. Podemos hacer ambas cosas, de las cuales tú y yo tenemos que tener cuidado. Nuestras palabras matan o nuestras palabras vivifican. ¿Qué clase de intercesor eres? ¿El que edificas la casa o el que destruye tu nación y tu familia? Papá hizo, mi hermana, mi papá, ¿no viste al vecino? Estamos levantando muros. Hay una persona que trabajó contra el mundo oscuro, vamos a ponerlo así, y ellos dicen que lo único que necesitas es una pequeña oración, y dice que tiene tanta fuerza que ellos ayunan, oran y destruyen hogares y naciones con una oración, con una intercesión, con gente. Levantan personas específicamente para destruir. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios poco podemos ver la mano de Dios? Porque levantamos los muros junto con ellos. Intercedemos con ellos porque mordemos, criticamos, masticamos y como las vacas, los que comen el zacate, los ponemos en la primera panza y luego los sacamos para volverlos a masticar. Estamos trabajando como intercesores, pero para el mundo de las tinieblas. Y debemos de dejar de hacer eso y levantarnos. Yo busqué, dice, entre los hombres, alguien que se pusiera en la brecha, alguien que hiciera justicia, alguien que ayudara al oprimido, pero no lo encontré. Y Dios tuvo que mandar a su propio hijo, pagar por el pecado, por la sangre. Y ahora dijo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Ahora tú tienes autoridad, pídeme y yo te voy a dar. Pídeme las naciones y yo te voy a dar. Levántate, restáurate, busca lo que necesitamos. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos, amigo? Hermano, ¿qué necesitas? ¿Cuánto tiempo más vamos a trabajar a favor de las tinieblas y no a favor de la iglesia? Necesita Dios intercesores, gente de justicia. Y yo te voy a decir algo atrevido. A veces pensamos que somos buenos cristianos, pero ¿sabes? Si revisamos las escrituras,
y revisamos nuestras actitudes y nuestras palabras, no somos nada de buenos cristianos, porque ni vivimos, ni actuamos, ni hablamos, ni pensamos como un hijo de Dios. Un hijo de Dios piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza. Los hijos del otro lado, no. Solo estamos buscando, solo se busca qué hizo mal, cómo se vistió mal, qué forma, qué es lo que le voy a criticar. Esta persona tiene esto, esta persona tiene aquello, esta persona tiene aquello otro. En lugar de buscar lo que Dios dice, no. Necesitamos los intercesores, hombres de amor, hombres de misericordia, hombres que vivan los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, justicia, bondad, mansedumbre, templanza y fe, que Dios ya nos dio. Todo lo podemos porque Jesús es nuestra fortaleza, pero estamos tan saturados de la maldad, como lo vimos ahí. Estamos tan saturados de maldad que es tan difícil hablar verdad entre nosotros. Y ya no estoy hablando de alguien que no conoce al Señor, estoy hablando de alguien que ha escuchado, y es más, algunos hasta han crecido desde que nacieron, desde que vinieron a este mundo, han vivido como conociendo la palabra de Dios, pero no actuamos en ello. Y pensamos que el día de la venida del Mesías vamos a ser salvos. Pues quién sabe. Muchos me llamarán Señor, Señor, Señor en aquel día. Pero no, les diré, apártate de mí, obrador de maldad. No te conozco, no te conozco. Entonces, mi hermano, aquel que es llamado cristiano, aquel que es llamado hijo de Dios, yo te invito hoy a que revises tu corazón. Yo no te puedo juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie. No te puedo juzgar a mí misma. ¿Qué te parece si revisas tu corazón? Revisas la escritura, ves tu condición y te levantas. En Isaías 60, si no me equivoco, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Un intercedor se levanta para resplandecer, para restaurar, para sanar, para vivificar. Entre todo el mundo sí hay intercesores, sí hay gente que está clamando, sí hay personas que están entregadas, pero si tú eres una de las que no, yo te invito a que hoy recapacites, busques de todo corazón y tal vez no es fácil, tal vez no te va a ser fácil dejar las viejas costumbres de mirar más lo malo que lo bueno, pero Dios quiere que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Hoy busca a Dios con todo tu corazón. Levántate para resplandecer, levántate para ser ese guerrero, ese intercesor, aquel que está encima de los muros, vigilando donde se necesita, viendo lo que está pasando alrededor, no para criticar, sino para ser un hombre de justicia, para levantar muros de protección, que esa es tu declaración, dejando que tu espíritu gime y clame en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Levanta esos muros, deja que el Espíritu de Dios hoy te use a ti. Y bueno, aquí le vamos a pausar, creo yo. Ya son las 11. ¿Quieres hacer una oración? Sí, vamos a orar ahorita vamos a orar, no vamos a interceder, vamos a orar. Podemos llegar a hacer intercesión después de esto, pero vamos a continuar más al ratito, pero vamos a orar. Papi Dios, hoy vengo delante de ti, Señor, pidiendo que abras nuestros oídos y nuestro corazón y que tu palabra pueda llegar en lo más profundo de nosotros y que podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Papi Dios, que podamos ser hacedores, que en mi hermano encuentre un intercesor, que encuentre un hombre que haga justicia, un hombre que esté entre medio del que oprime y del oprimido.
un hombre que pueda poner la sangre del cordero a favor de aquel que está en necesidad. Papi, mi oración es que nos levantemos como guerreros de Dios, como hombres y mujeres con amor, con misericordia, con compasión, para orar por aquel que está en necesidad. Dios les bendiga. En nombre de Jesús, que seas tú el intercesor.